Hola, ¿qué tal? Mis lirios del valle. Bueno, vamos a hoy con un vídeo. Por cierto, me está haciendo mucha gracia cómo sale la bola de cristal así de color colorado. Es que normalmente yo grabo a la mañana. Y bueno, pues hoy estoy de tarde y me apetecía mucho hacer el vídeo, aunque esté un poco fuera de horas, pero no sé. Los comentarios, por si hay alguien nuevo en el canal y no lo sabe, yo siempre contesto a los comentarios. Lo que pasa que bueno, he tenido unos días que no podía estar tan activa, entonces pues si hay alguien que no me conoce y tal vez yo no le haya contestado, es por esto. Hay algún comentario que no sé por qué YouTube me devuelve o pasan cosas raras que de repente, no sé, pues me acuerdo que yo quité sin querer un comentario de una persona que justo me estaba diciendo me gustaría conocerte o algo así, yo como no, qué pena. Pero bueno, voy a estar utilizando estas barajas que la verdad es que son de colección, así que sí que me comprometí a dejar abajo cuáles eran los tarots que utilizaba, pero estos son raros, ¿eh? De estos no os puedo dejar ningún link. Este a veces sale porque es un mítica baraja, se llama tarot astrológico. De vez en cuando sale a comercio una y otra vez porque es un clásico, tarot astrológico. Los otros días son más raros, ¿eh? Todos. Este ni sé realmente el nombre, me lo regalaron, es un Lenormand que hizo un artista independiente y este pues ya no está en mercado, es una rareza, es una miniatura de un tarot de ositos que es muy bonito. Pero por lo demás siempre os dejaré los links abajo. Vamos a preguntar, como para muchas personas la manifestación está ya muy presente en sus cabezas, saben que va a pasar, habéis recibido todo tipo de sincronicidades acerca de ello y me preguntaba yo qué era lo más oportuno preguntar a la madre. Y entonces tengo claro que lo más oportuno es preguntarle cuál sería la fórmula para eliminar todo bloqueo que podamos estar experimentando, ¿verdad? Porque queremos manifestar y no queremos que de repente aparezca algo que se pueda llevar todo al traste. Entonces vamos a preguntar por esta fórmula mágica sobre la superación de obstáculos con los que nos podemos encontrar. Tenemos como casi siempre 4 opciones que la mayoría ya sabéis cuáles son y estáis familiarizados, y yo voy a empezar a canalizar sobre cada una de las opciones, como vengo haciendo en los últimos vídeos, para ayudar a las personas que no tienen tantos dones visuales y que necesitáis bueno, pues de una ayuda extra o sin ayuda extra. Yo, por ejemplo, soy más clariaudiente que clarividente. Supongo que después se desarrolló más mi clarividencia, pero de niña no, de bebé empecé por el olfato y después por el oído. Bien, vamos a empezar. Me hablan aquí, o tú eres una persona rubia o estás pensando en una persona rubia. Mm, También me aparece también me aparece un pelo rizado aquí. Eh, También me aparece una persona contando dinero. Si tú estás haciendo cuentas o algo, esta puede ser tu opción. Si estás administrando, pues eso, haciendo cálculos. Mm, También veo unas monedas rodar, así que tú puedes haber estado sintiendo que
pierdes dinero, pero no es algo que comprometa mucho tu economía, pero has estado sujeta o sujeto a un gasto, pero no es en realidad un gasto mayor, es un gasto menor. Y por mucho que te haya, digamos, afectado el pasado mes o últimamente. También mm, me viene barro. Si tenéis un jardín, pues no sé, ha llovido de más o habéis estado limpiando barro o barro de los zapatos o habéis pisado algo que os ha ensuciado los zapatos. Barro. Y también guijarros, pero no tanto como guijarros, también si habéis sacado arena del bolso o habéis encontrado, no sé, piedritas dentro de casa o algo así. Sí, opción de calor. Vamos a este Metatron. Pues en el Metatron me aparece la plata, el oro, el cobre. ¿Por qué me aparecen a mí metales de todas partes? Pues puedes estar tú pensando hacer diferentes inversiones, tal vez inversiones en oro, plata, diferentes bitcoins, informándote sobre ello, informándote sobre diferentes monedas. Si tú has hecho alguna conversión de la moneda de tu país a dólar o a euro, también tiene que ver con esto. Eh, También me aparece luna, la palabra luna. Eh, si te gusta, si te sientes especialmente vinculada o vinculado a la luna, si sientes que has estado viviendo últimamente cambios o fases, o que has cambiado una fase, o sientes que fuerte, que vas a empezar otra fase, pues luna. Y ya Metatron de repente ya vuelve a- me dice que ya no canalice más, que pase a pirámide, porque me ha parecido la pirámide con la palabra digno, dignidad, digna. ¿eh? Tú aquí quieres recuperar tu dignidad, sabes que tienes un compromiso contigo misma, contigo mismo, sobre algo. También me aparece la solemnidad, o sea, hay aquí como un compromiso serio con algo que te has prometido a ti misma o a ti mismo. También me aparece, estoy viendo a un escolar o a una escolar. Puedes estar dedicándote a un estudio en concreto o teniendo en tu plan estudiar algo nuevo o profundizar en un estudio nuevo. También estoy viendo a una persona sacudiéndose las manos y pienso que tú te puedes estar sacudiendo de una energía pasada, quitándotela ya de encima, sacudiéndote de algún problema que hayas estado teniendo, que se ha resuelto. Si tú has resuelto algún problema, esta es tu opción. Sí, me aparece voto, la palabra voto. Y el voto es cuando tú respondes a un llamado, ¿verdad? También cuando quieres que la ideología de algo se haga manifiesta. Por eso hacemos votos, ¿no? Votos en los colegios electorales, por ejemplo. O tal vez tú hayas votado sobre algo en tu zona, también sería. Es también hacer una elección. Se vota también cuando hay elecciones políticas, ¿verdad? Entonces tiene que ver con una elección que tú estés haciendo, de gobierno, pero de gobierno tuyo, sobre todo no se trata del gobierno del Estado ni de tu pueblo, aunque podría ser, se trata de tu propio gobierno. Imagínate que aquí hay alguien que se quiera presentar a unas elecciones como político o política, fantasía.
Ricosaedro, voy con él. Pues me sale a galope. Es decir, es una opción que siente que está yendo muy rápido, que tiene un progreso muy rápido. También me están chivando como queráis. La madre me dice como queráis. Entonces parece que aquí opera bastante vuestra voluntad y vosotras lo sabéis, que lo que tengáis en mente tiene que ver con vuestra voluntad. Sabéis que va a salir bien y depende de vosotros hacer, no depende de otra persona, no le estáis dejando el plan al universo, sabéis que es vuestro asunto. Y por eso me dice la madre capitán, la palabra capitán. Vosotros lideráis, es la opción de los líderes. También veo una mano estrechándose con otra. Podéis haber estado firmando algo, un contrato, os ha salido bien, un alquiler, una compra, una venta, un contrato de trabajo, o habéis llegado a un acuerdo. También puede ser que hayáis llegado a un acuerdo con un familiar. Es una mano que se choca con la otra, también es, pues eso, pues algo que se ha resuelto con éxito entre dos o pudiese ser con más personas. Un negocio próspero, un cliente que entra, todo eso. Vale, entonces empezamos por decaedro, la fórmula para superar todos los obstáculos que se presenten ahora. Querido dodecaedro, me encanta tenerte conmigo de nuevo. Espero que estés bien. Yo estoy muy bien y vamos a sacar ahora, estoy pensando en sacar 3, tal vez tú no tengas tantos obstáculos, vamos a ver la madre pues que hable, vamos a ver si podemos hacerle frente a 3 obstáculos. No está claro que vayan a surgir para nada, simplemente pueden ser cosas a tener en cuenta. No te lo tomes como tampoco que va a pasar necesariamente ese obstáculo, ¿vale? Solo que pienses acerca de ello. Un 3 de bastos. Bien. Bueno, de momento está bien. No es un gran obstáculo este. No es un gran obstáculo para nada. Siguiente obstáculo. Tenemos la fuerza. Tampoco es nada, no me señala un gran obstáculo este. Y tenemos el as de orbes. Espadas. Vale. Estaba mirando qué es orbes y orbes sería como la manifestación, sí, como las monedas, ¿no? Sí. Vale. No veo aquí más que un solo obstáculo y es el que tú, dice el refrán que el que espera desespera, ¿no? Entonces tú ya estás en camino a la manifestación, entonces veo como tú puedes estar mirando. Aquí no viene en el tarot, son tres bichitos, ¿verdad? Este bichito es un 3 de bastos. Está este bichito, que es el de la fuerza,
está este bichito, que es el as de orbes, que sería como un as de pentáculos. Vale, entonces os digo lo que veo. Bueno, el obstáculo aquí es, por cierto, aquí sale como un bichito que viene aquí una cierva. Entonces, ¿cuál es el gran obstáculo aquí? Pues bueno, que no es un gran obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo que podría surgir aquí? Tú estás esperando ya que se manifieste algo, pero para que es como si tuvieses el éxito asegurado, ¿vale? Por eso tienes el as de pentáculos. O sea, sabes que lo que estás esperando es que ocurra una gran oportunidad. Pero para eso tú tienes que tener fuerza, tú tienes que, y no solo tener fuerza mental y física, sino que también tienes que ser persistente, tienes que ser constante, tienes que estar constantemente enfocado o enfocada. Y la madre te advierte de que esta es la clave y no tanto el talento, porque eso ya lo tienes, no tanto si el éxito va a estar contigo o no, porque el éxito ya lo tienes. Sobre todo, éxito si tiene que ver con algo relacionado con tejer una red. ¿Y qué es tejer una red? Pues tejer una red de clientes, tejer una red de amistades. Tiene que ver con todo lo relacionado con la comunicación, las redes. ¿Con qué tiene que ver? Con internet también. Si tú, por ejemplo, quieres comunicar y quieres, no sé, publicar un libro o tener un canal de tarot como yo tengo o de cualquier otra cosa, pues eso se te favorece. También otras cosas más, como pudiese ser la maternidad, también algo relacionado con la maternidad. Veo que de todas formas las cosas van a florecer, pero veo con esta carta y la carta de la fuerza que tú tienes que mostrar tesón, tienes que mostrar, tienes que hacértelo merecer. La madre te pide ser fuerte. Por otra parte, veo que hay aquí un bicho palo. Esta es la carta de la araña, por eso te digo lo de las redes y también todo lo relacionado con la maternidad. Tú puedes estar necesitando hacer uso también de la inteligencia. La araña es un, fíjate, es un animal que espera, que tiene mucha paciencia, es súper trabajadora, teje ideas, teje proyectos. Va elaborando poco a poco, es creativa, va construyendo, ella es la que construye, es la gran constructora. Ese bicho palo que te digo, que me hace gracia lo de bicho palo, pues es un animal camaleónico, ¿verdad? Entonces, pues tiene forma como de hojita y se posa en un árbol y así que no se le ve. Entonces, veo aquí que tú tienes que mantener la fuerza aún y cuando no te la veas, sí que eres fuerte. Me pueden estar hablando de personas que son fuertes, saben de algún punto que son fuertes, pero no se creen del todo lo fuertes que son y lo versátiles que son. También me puede estar aquí hablando de gente que también está iniciando, que tiene algo que ver con el inicio de cosas, de un cambio de profesión, porque es una carta de versatilidad. Y también esa fuerza de probar con otro oficio que no tenías anteriormente. También este bichito corta y se abre camino. Entonces es al final son proyectos que te vas a encontrar con determinados pequeños obstáculos, ¿verdad? Porque los obstáculos que tiene este bichito son pequeños, él también es pequeño, pero los va cortando y a pesar de todo va
va avanzando y va tejiendo y todo eso. Y este bichito, que sería aquí, sale como un escarabajo, que a la vez es un ciervo, y me sale aquí, pues me viene a la cabeza una persona que tiene que fortalecerse mediante la paciencia. La paciencia. Los cuernos del ciervo no se hacen de un día para otro, se hacen a lo largo de varias temporadas. Tú puedes empezar a manifestar ya, pero tal vez estés como a la espera de que todo se desarrolle muy rápido y todo lleva su trabajo. Entonces el obstáculo que se te presenta aquí es una advertencia contra tu impaciencia, contra momentos de debilidad mental que puedes estar diciendo, no, realmente no sabe, pero si tú estás, realmente no salen las cosas, estará todo parado. No, 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 no. Tú puedes perfectamente ir abriéndote camino y mordiendo cada obstáculo perfectamente. También el escarabajo es un animal que es súper eterno, es eterno. Entonces es como con este 3 de bastos eterno, es como que tú siempre vas a tener el mismo espíritu y aunque se manifestara algo, volverías un poco a esta circunstancia de esperar más, de volver a hacerte más fuerte, superar otros obstáculos distintos para hacerte como cada vez más hábil, más hábil, más hábil en el tejido este de tu red, ¿vale? Entonces, realmente no me aparecen obstáculos aquí. El obstáculo es, pues, sin más, cierta impaciencia que tú puedas estar experimentando de más y a la hora de manifestar, como dudando de ti mismo o de ti misma, dudando de tu propia fuerza, dudando de tu valía a la hora de enfrentar obstáculos que en realidad vas a descubrir si tú pensaras que son grandes, vas a descubrir que son muy pequeños y que un trabajo diario te puede asegurar al final de los meses unos avances impresionantes. Así que no estoy nada preocupada por ti, dodecaedro, porque tú vas a estar enfrentando los obstáculos y bueno, tienes aquí una manifestación súper linda con ese as de orbes, que es un as de pentáculos. Vamos a sacar aquí otra energía astrológica para que te dé la fórmula de atravesar todo obstáculo que se te presente en el camino. Que noto que quiere salir esta carta, que es la del balance, y te vuelve a subrayar. Todo esto tiene mucho que ver con tu balance emocional, con tu balance del pensamiento. Fíjate cómo sale todo este árbol repleto de manzanas. Creo que son manzanas, puede que sean naranjas, no me acuerdo, la verdad. Yo a veces me fijo en unas cosas y otro en otras. Veo aquí un signo de Libra, también veo a Marte. ¿Eso qué me quiere decir? Balance y acción, balance y acción, balance y acción. Tú tienes que esperar a que las naranjas, o sea, el fruto que estés esperando aquí, que caiga, alcance un grado de madurez. Y eso se constela perfectamente con el 3 de bastos que te ha salido aquí, que es la espera de una manifestación. La manifestación es tuya, como ves, hay aquí 3 trigos, el 3 es la manifestación y los trigos son una señal que siempre se ha entendido en toda cultura por lo menos que ha sobrevivido de trigo, es la cosecha, la abundancia. Y tú tienes que esperar que se dé el momento, y asumirlo
tomar en tu mano la ley de la asunción y hacer tu trabajo y dejarle al cielo de lo demás. Haz tu trabajo con este Marte. Haz tu trabajo con la estabilidad mental. Haz tu trabajo, asume tu triunfo y ya está. Es lo único que tienes que hacer. Esa es la fórmula de tu manifestación. Vamos a seguir sacando algunas energías más. Yo voy a sacar con esta carta de un tarot alquímico. Quiero que me dé un resultado, una información potente. ¡Ah! ¡Qué bonito! La alquimia del 6 de bastos. Y el 6 de bastos es la carta de la victoria total. Fíjate que pone el 6 y arriba pone el sol en el fuego viviente. Aquí arriba pone el sol en el fuego viviente, en inglés. Y aquí, fijaos qué animalitos salen. Un ciervo, un mono que es extremadamente rápido. Aquí va un carro volando. Y bueno, este es el árbol de la vida. Entonces os voy a interpretar la carta. Una de las formas de encontrar balance con las que te vas a encontrar es saber que has superado la fase de no necesitar lo que estás manifestando. Es decir, vas a trabajar por ello, vas a enfocarte en ello, vas a luchar por ello, vas a comprometerte con ello, vas a asumir que lo vas a lograr. Lo vas a lograr, asúmelo, lo vas a lograr, porque tienes la alquimia del 6 de bastos y esa es la carta de que todo lo vence. Esa es la carta que recibe los laureles, es la carta en la que todo el mundo celebra el éxito. Aquí sale un carro volando, tú tienes la ayuda hasta del cielo, aunque tú lo tengas que hacer, pero tienes la ayuda del cielo contigo. ¿Sí? Bien. Entonces, si tú mantienes la fuerza y vas mordiendo esos obstáculos poco a poco, la manifestación se te promete. Se te promete, es prometida. Solo tienes que hacer tu parte. Punto. Tú vas a ver cómo se va a manifestar el sol, cómo vas a poder ver. Y no solo vas a poder ver tu manifestación, lo van a poder ver otras personas y vas a poder celebrar con otras personas tu éxito. Pero tú eso lo tienes que asumir. Y para asumirlo, en este momento que tú no ves que haya llegado ese momento, y lo sé porque tengo aquí el 3 de bastos, y el 3 de bastos me está hablando de una persona que espera que llegue este triunfo. Pero ¿sabes cómo llega este triunfo? Cuando tú tienes la certeza de que va a ocurrir. Tienes la certeza. Y no andas todo el rato mirando a ver si hoy va a venir el barco. No, ha pasado media hora. A ver, compruebo si ya... No sé, imagínate que tú tienes una empresa y... Imagínate, tú tienes una tienda de bragas. Tienes una tienda de bragas y estás todo el rato... ¡Ay, solo me han comprado 3 bragas! Solo me han comprado... No, pues esa no es la actitud. La actitud es que tú sabes que te van a ir bien y tú te tienes que acostumbrar a vivir trabajando felizmente aunque a ti nadie te comprara una braga durante un largo periodo de tiempo. Tienes que asumirlo de tal manera que aunque no lo veas, es que esa es la clave de toda la manifestación, esa es la clave de la magia. Tú no lo estás viendo, pero asumes que va a suceder. Y va a suceder, pero no puedes perder el enfoque. Da igual lo que esté pasando en la realidad. ¿Por qué sé esto? Porque en el árbol de la vida, en el tronco, que es donde tú obtienes el sustento, ya estás satisfecho. Te vas a colocar en un lugar más sabio, en un lugar elevado. Es decir,
esto es una manifestación para tu mejora, para pasar a una mejor versión de ti mismo o de ti misma. Tú a lo mejor estás creyendo que lo necesitas, pero no lo necesitas. Pongamos que tú ahora, no sé, te voy a poner un ejemplo tontísimo. Imagínate que tú ahora, no sé, quieres manifestar tener un cuerpazo. Y entonces te apuntas al gimnasio y de momento no lo ves. No lo ves, pero asumes que lo vas a tener. Entonces, no te estés midiendo todo el rato, no estés mirándote al espejo todo el rato. No estés pensando, ay, pues no adelgacé este mes lo que yo quise. No, asúmelo, asume que va a suceder. Si tú te andas mirando, haciendo esas mediciones todo el rato, vas a perder la fuerza mental. Y no quiere decir que no lo vayas a conseguir. Sí, de todas formas lo vas a conseguir, pero este 3D de bastos se haría más larga la espera. Se haría más larga la espera, te quitaría balance, te quitaría rapidez en la manifestación. O sea, se te va a cumplir, pero es importante y a mí me gustaría que eso se te cumpliera mientras tú lo estás haciendo feliz. Porque ¿para qué quieres que se te cumpla si estás con una parte en conflicto con la propia manifestación de eso? ¿Qué más da qué sé yo, qué más da que yo quiera sacar una novela y que quiera que, imagínate, saco una novela y yo quiero que llegue a 20.000 personas y entonces llega a 10.000 y yo en vez de celebrar mi éxito, pues me quedo puteada porque solo he llegado a 10.000 personas. ¿Y por qué no asumo que va a llegar a 20.000? ¿Por qué no asumo que va a llegar a 20.000 con el tiempo? Y yo estoy en balance y escribo contenta la novela. Estoy contenta, estoy feliz. Ya estoy manifestando mi éxito, estoy manifestando ya mi felicidad. ¿Por qué no incluso puedes, he pensado ahora que puedes hacer una celebración previa? ¿Por qué no celebras ahora, imagínate, tú te vas a presentar a un examen y todavía no lo has aprobado? ¿Por qué no celebras? Eso es un rito mágico. ¿Por qué no celebras tu triunfo antes de haberlo logrado? Celébralo. Y me dirás tú, no, porque ¿y si me suspenden? ¿Y si te suspenden qué? ¿No te aprobarían finalmente? O sea, ¿no asumes que te van a aprobar? Yo alguna vez he suspendido y he aprobado a la siguiente, o no me he presentado y he aprobado a la siguiente. Yo asumía que esa fase la iba a llevar a cabo. Entonces simplemente asúmelo. Cuando llega, te está importando demasiado el tiempo. Y la madre es eterna, recuerda, se dará en el tiempo perfecto. Cuanto mayor estés en balance, menos te comas la cabeza sobre cuándo llega, más rápidamente vas a eliminar todo obstáculo y más ampliamente se tejerá esa red que al final captura lo que... O sea, date cuenta que la araña al final es una manifestadora total. Lo que hace es, yo quiero no sé qué, y entonces tejo una red y ella, una vez tejida la red, solo se tiene que quedar a esperar a que caiga un bicho por ahí y ¡zas! Se lo come. O sea, y luego no tiene ella que andar luchando para nada. O sea, quiero decir que es que le aparece la manifestación a ella estando dormida. Haz tu trabajo feliz, asume, celébralo, pero trabaja, acciona y asúmelo. Y la manifestación llega mientras tú estás dormido, mientras tú estás dormida. ¿Sabes el poder que es este? ¿Sabes el poder que hay aquí? Que tienes un poder manifestador increíble. Y tal vez no lo sabes, tal vez estás dudando de ti mismo, de ti misma demasiado. Vamos a sacar alguna otra carta a ver que nos hable más de, algún consejo que nos quieran dar o algún detalle sobre este caso.
Voy a sacar esta. ¿Tiene algo que ver la manifestación con pasar a otra instancia en tu vida aquí? ¿Tiene algo que ver con el control total? Vuelve a aparecer una carta de balance. Tal vez para algunas personas una cruz tiene que ver con Cristo y todo eso, pero no tiene nada que ver con el sufrimiento ni tiene nada que ver. O sea, no lo relaciones con la iglesia, que este símbolo es mucho más antiguo. Este símbolo es que tú ante los pensamientos, sentimientos, emociones, es la cruz, te mantienes en tu centro de poder. Te mantienes anclado en el centro de poder, en tu balance. Aquí es donde se cruzan todos los puntos. Las manifestaciones se obtienen por medio de que tu mano izquierda sabe lo que hace tu mano derecha. De que tus sentimientos están alineados con lo que tú piensas y con tus propios actos. Porque si yo, por una parte, estoy pensando muchísimo en mi manifestación, pero luego estoy con mis actos en contra de mi manifestación. Por ejemplo, pongo antes el ejemplo tonto del gimnasio que antes ponía. Imaginaos que yo pues quiero manifestar una mejora física. Y entonces cojo y empiezo a, lo que os digo, empiezo a desesperarme a mirar, porque ese es el obstáculo que salía representado aquí. Estar todo el rato observando los efectos de mi manifestación. Entonces con eso pierdo la paciencia, pierdo el balance, pierdo el centro. Me lo vuelve a enfatizar esta carta. Pierdo el centro. Entonces, como pierdo el centro, pues al día siguiente que me he medido la cintura, como he visto que no he perdido los centímetros que yo esperaba perder en esa fase, pues me he venido abajo y me he comido un paquete de galletas Oreo. y no pasa nada, no sientas culpa, no te cuelgues en la cruz, no sientas culpa, porque eso también va en contra de la manifestación. Aquí no pasa nada, Si hemos hecho eso, no nos vamos a sentir culpables, no pasa nada, seguimos con nuestro plan, enfoque, dirección, siempre con ánimo, haz las cosas contento o contenta. Sigue, asume tu éxito, asúmelo. Y así es de la mejor manera que vas a estar alineado o alineada psicológicamente para que tú persistas haciendo esa manifestación. No es así como se lleva a cabo una dieta, como se va a hacer ejercicio. Ese es el ejemplo tonto que he puesto todos los días. Así es como se hace. Más cosas. Sale este osito que es el 4 de oros. ¿Y el 4 de oros qué hace? ¿Qué hace? Aferrarse, asumir. A veces esta carta se entiende como una carta de no movimiento o aferrarse a una cosa que no conviene, pero aquí es aferrarse, aquí te está dando un consejo de lo que tienes que hacer para superar todo obstáculo. Entonces esta es la carta de la persona más cabezona del mundo. No es interesante para... Lo que pasa es que daros cuenta que nosotros a veces tenemos que ser flexibles y otras veces ser cabezones. En esta opción lo que conviene es que tú tengas mucho tesón. Conviene que tú te aferres mucho a esa idea, que tengas mucho convencimiento de eso. Por eso sale aquí ese 4, para que tú sujetes con fuerza esa idea. Y fíjate, esa fuerza
se sujeta en la cabeza del osito, ves que está obsesionado con eso. Eso es bueno, hay obsesiones que quiero que sepas que son buenas. Después está en su corazón, ¿eh? En su corazón sabe que lo va a lograr, ¿eh? Y está pisando fuerte, ¿eh? Pisando fuerte. ¿Y qué son los pies? ¿Eh? Y las manos, son las acciones. O sea, lo piensa el osito, lo siente el osito y hace y lo pisa y está haciendo exactamente lo que tiene que hacer para lograr eso. Tenemos a la luna. Está claro aquí que no lo ves, mantente en balance mientras no lo veas. Esta idea ya nos ha salido, nos lo remarca. Y otra idea que sale, perdóname, aquí tenemos el 8 de copas, pero yo sobre todo, más que el 8 de copas, lo que veo es la luna, que todavía no ves la manifestación y por eso te pones nervioso o nerviosa. Asúmelo, no te pongas. Y esta carta es totalmente de asunción, un 8 de copas, tú haces lo necesario y te vas, Yo hago mi trabajo y me voy. No estoy bueno, habrá youtubers que se comerán la cabeza con que sí están ganando suscriptores y no, si el vídeo lo están viendo las visualizaciones y no, que le den por, bueno, entonces tienes que asumir una actitud de que da igual eso. Por ejemplo, que hay vídeos míos que van a funcionar más, hay vídeos míos que van a funcionar menos. Hay veces que yo voy a tener un trabajo mega sobrecargado, hay veces que voy a tener menos trabajo. Bueno, pues mucho mejor. Se trata de ver el lado positivo a toda situación. Y aquí la torre, te protege contra esa sensación de perderlo todo. O sea, me sale aquí, me chiva en esta carta que si tú no tuvieses esa manifestación, no pasaría absolutamente nada. No es necesario. No es necesario, o sea, asúmelo que lo vas a tener, pero tienes que saber que no es necesario, que no lo necesitas, que es una cosa que quieres manifestar y que la vas a manifestar, pero no la necesitas. Y sabiendo, poniéndote en perspectiva de que no la necesitas, de que en realidad podrías continuar viviendo si no la necesitaras, porque este árbol en su tronco está totalmente satisfecho, está manifestando una cosa superior para su crecimiento superior, pero no es una necesidad básica. La necesidad básica ya la tienes cubierta, porque además me sale este tío, este osito, que él ya tiene lo que necesita. Sin más, está tratando de ir a por más. Entonces, no es tanto como un riesgo, puede parecerlo, pero en realidad no es muy arriesgado lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer no es arriesgado. Una araña no tiene que poner en riesgo su vida. Si acaso tienen en riesgo los demás contigo. Tú no tienes riesgo. O sea, tú te coges, te pones a tejer, tejes tu tela, y te van viniendo las oportunidades van a venir a ti, ¿vale? No tengas miedo a que salga mal en ningún momento. Tú te estás comiendo la cabeza con eso de ¿y si no sale? ¿Y si no viene? ¿Y si no? Y te desbalanceas. El secreto de tu éxito es que en algún momento pienses en lo peor y digas, ¿y si por ejemplo la cierva le va súper mal con el canal, qué hace?
pues ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Si no te suscribes, si no me das al like, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? No me voy a morir. Yo sigo con mi vida, yo sigo con mis clientes de toda la vida, sigo ayudando a la gente, qué sé yo, en donde viva, por donde viva. No pasa nada. Esto es para tu crecimiento, ¿eh? Pero no lo necesitas. Entonces no temas el fracaso porque vas a triunfar, ¿eh? Es la carta de la torre, ha salido aquí como un miedo que tú tienes. Pero esto no sé, es lo que tú vas a vivir es la alquimia del 6 de bastos, que es el de la victoria total. Recuerda eso, dodecaedro, tienes la victoria asegurada, lo demás son comeduras de tarro. No todos los miedos se manifiestan, ¿eh? Que la gente se cree, cuando oye sobre el poder mental, se cree que todo lo que está en la mente se manifiesta. No, hay pensamientos en contra que aparecen y no todo se manifiesta, ¿eh? Porque si no, pues imagínate, sería una película de terror. Así que puedes estar tranquilo, tranquila, que sí va a manifestarse con bastante facilidad. Ponle ganas, ponle tesón y no mires más. Haz tu trabajo feliz y no mires más. Te mando un abrazo enorme, espero que te haya ayudado el vídeo y te espero aquí cuando tú quieras, hermano o hermana. Bueno, vamos con la siguiente opción. Que es la de Metatron. ¿Qué tal mi Metatron, Metatrona? Vamos a mirar cuál es la fórmula mágica para superar todo obstáculo. Algo quieres estar manifestando y vamos a ver pues qué bichito nos puede estar aquí obstaculizando en el camino. No tiene por qué ser 3, ya han salido 3, bien. Se cayeron casi, quisieron hablar. A ver, uno es el de la justicia. No sabes si te lo mereces. Ya te digo yo que sí. Otro es el 2 de pentáculos. El 2 de pentáculos tú no sabes bien. Es un 2 de pentáculos, pero parece así un 2 de espadas porque tiene un laurel puesto en los ojos. O sea, vas a triunfar, pero no lo sabes. Qué graciosa eres, qué gracioso. Y luego está aquí la rueda de la fortuna. Bueno, entonces vamos a ver bichito por bichito. Entonces, bueno, el primer obstáculo que tienes en la manifestación. Ay, tú puedes manifestar aquí un triunfo muy grande. Bichito mío, Lirio del Valle, Metatron, Metatrona. Muy grande tu manifestación. Y tú realmente te lo mereces, por eso sale aquí el bichito con una balanza, Pero ella está pensando, bichito mío, estás pensando, pues si tú te lo mereces o no sabes si no sé, algo así como si vas a ser suficiente y tienes el laurel puesto encima de tus ojos, o sea, eres una persona, es como si la victoria ya estuviese delante, pero tú tienes, o sea, tú ya has triunfado en la vida, has sido bendecido, bendecida. Tú imagínate, ¿no? ¿Te acuerdas de los emperadores romanos o de en las Olimpiadas cuando ganaban se les ponía una corona de ganador, ¿verdad? Entonces, me quedo con lo de los... bueno, lo de los emperadores también me gusta, pero me quedo con lo de los atletas porque ellos competían, ¿no? Y aquí hay una justicia, hay como un criterio relacionado con tu propio trabajo, con si te lo mereces, si no te lo mereces. ¿Será lo suficientemente buena la cierva? Piensa cuando saca un vídeo. ¿Será lo suficientemente, se lo ha currado bien? ¿Le habrá ayudado suficiente a la gente? ¿Le habrá dado suficiente información? ¿Ha dicho cosas que son irrelevantes? Entonces, estás bendecido, bendecida, pero
pero la corona esa de la bendición se te ha bajado un poco, fíjate qué risa, se ha bajado la corona de tu triunfo a tus ojos y no te deja ver, ¿eh? Es una carta aquí de un bichito que produce ceguera, ceguera sobre si se lo merece o no. ¿Sabes tú que los mejores estudiantes tienen esa paranoia y los mejores trabajadores también? Mi abuelito, por ejemplo, era un gran trabajador y siempre pensaba que le iban a echar de la empresa. Trabajaba para una empresa y siempre pensaba, pero es que tenía 30 y pensaba, bueno, me cogieron aquí hace años, pero tengo miedo de si me van a echar. Y seguía, y estaba ya para jubilarse y seguía pensando, y me darán, y no me darán, y me lo mereceré, y no me lo mereceré, y me echarán del trabajo. Pues ¿a ti te pasa que tú ya has triunfado? Probablemente mucho de lo que quieras manifestar ya está manifestado. Ya está manifestado. Y tú no sabes bien si te mereces eso que estás manifestando o no, si va a continuar o si va a ir, o si es un espejismo, o si... Y sientes, ¿verdad? Mira, sientes que esto se acabe, que camine más despacio hasta que muera, ¿no? Esa es tu tortura mental, ¿eh? Por eso se me ha ocurrido lo de mi abuelito, porque estás pensando si tú te mereces el triunfo o bien lo vas a perder todo, ¿no? Ese es tu miedo. Ese es tu miedo. Pues no, pues te digo que es algo completamente mental, porque estamos preguntando precisamente por los obstáculos, sobre todo mentales, por los que pasas en tu manifestación. Voy a barajar un poco más. Vale, me quiere esta, me lleva esta. Y tienes aquí la alquimia del ermitaño. Y tienes aquí una cabeza dorada y hay un hombre que se ha ganado la cabeza del enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? Pues el enemigo precisamente es esa ceguera. Cabeza dorada. ¿Qué te dice a ti una cabeza dorada? La cabeza del ermitaño. Tener al ermitaño en la mano. El ermitaño es la carta de la sabiduría. Aquí aparece una persona que se disecciona a sí misma. Parece una carta heavy, porque a mí date cuenta que me gustan las cartas medievales, entonces aparece cada ilustración pues que es un poco fuerte. Y aquí aparece un hombre que ha cortado la cabeza, que en realidad es suya, y se ha analizado por partes. Analiza la situación por partes, Claro, pero tú no puedes ver, ¿no? Y no puedes ver, bien. Pero tienes un terror a que vaya demasiado despacio o a que muera en el proceso. Y la alquimia del ermitaño es que atravieses ese estado precisamente de miedo, a que analices que es simplemente una circunstancia psicológica y por eso aparece la cabeza dorada. ¿Qué es la cabeza dorada? Más que tu yo superior. Tu yo superior te está diciendo que sí, lo vas a conseguir. Sí te está diciendo que lo vas a conseguir. Te está diciendo que tengas paciencia de ello. El ermitaño es una carta que señala un proceso que se vive despacio y él está muy relacionado con esta calavera. Es un cambio trascendente que se produce en la vida. Esta manifestación está relacionada con algo que tú te mereces y con algo que va a ser de mucha, mucha trascendencia en tu vida. Pero es una manifestación que camina despacio y que causa dolor. No te voy a engañar. Es algo que tiene que ver con un gran triunfo. Es una bendición que tú tienes del cielo. El ermitaño no es una persona normal. El ermitaño es un santo, una persona bendita por el cielo. Tiene la bendición del cielo, tiene la corona de laureles
y la madre se lo hace pasar a veces un poco mal. No te voy a engañar sobre esta cuestión. Se lo hace pasar un poco mal. Quiero que sepas que tu yo superior va a vencer aquí, que tú vas a conquistar esa cabeza dorada, la alquimia del ermitaño, que es poco a poco ir viendo que vas a vencer toda la lucha. Tú vas a vencer en la lucha. ¿Está claro? Está claro que sí. Está claro que es algo que tiene que ver con el don del cielo. A ti se te hace justicia, pero son momentos duros que puedes, son obstáculos duros que puedes tener que estar desafiando. Vamos a ver qué consejos nos dan para desafiar estos algunos procesos que tienen que ver con mucho tiempo con el análisis de las cosas por secciones. Mira, el primer consejo que te dan, ideal para la carta del ermitaño, es no perder la energía del niño, y estar en concilio con tu niño interior, con tu niña interior. Este es un proceso tan duro como tú lo quieras vivir. Es un cambio en la vida que se produce para mayor bendición. Es el mejor regalo que la madre te puede dar. Se siente como duro, pero es solo una forma muy limitada de verlo. Tú puedes estar ya conquistando este terreno y haber salido de la fase dura y empezar a ver que se está desplegando una ilusión en ti. Tu manifestación te va a hacer increíblemente feliz, te va a devolver muchísimo a la alegría de vivir, muchísimo, aunque esta alegría se manifieste despacio. Si estás pasando por un duro proceso ahora, te quiero dar muchísimos ánimos, de verdad. Si estás pasando por un proceso en el que sientes que tu dolor o tu incomodidad va despacio, quiero que sepas que te aferres en lo máximo posible a ese espíritu de niño, y a eso va el ermitaño, a la cueva, a deshacerse de todo lo que oyó, de todo lo que le contaron, y a volver a tener una mirada tan limpia como este niño, a limpiarse de todo lo pasado, a renovarse, a transformarse, ¿verdad? Este Metatrón, aunque parezca así, cartas duras, es una opción súper bendecida. Es que si tú supieses lo bendecido que estás, la madre te va a limpiar de todo obstáculo que hayas tenido con anterioridad. Es una carta que se enfrenta, sí, a muchos obstáculos y que no ve, pero es una opción bendecida, muy bendecida. Vamos a poner esta carta aquí y ahora yo quiero sacar 3 energías, 3 consejos. Uno de los consejos, otra vez, me vuelve a enfatizar. No ves tu manifestación, no tienes claro. Aquí hay personas que siento que no saben cuál es su propósito de vida. No tienen claro cuál es su propósito de vida. No tienen claro para qué es esta incomodidad. No tienen claro. Hay personas aquí que tal vez estén pasando por el despertar de la conciencia, que estén en el viaje del héroe, que no vean, que estén manifestando un despertar de la Kundalini. Y por eso hay tanta reflexión sobre uno mismo, por eso nos señala la carta, la vuelta a la pureza. Fíjate lo que se parecen estas dos opciones. ¿Ves cómo el osito tiene los ojos tapados y cómo la otra opción también? Y sin embargo, esta es la opción. Fíjate, la justicia, como se representa, tú puedes buscar la diosa justicia en fotos y se representa con los ojos vendados. Por mucho que no veas, la justicia ya te ha elegido a ti. Esta es una carta también que
tiene que ver con la justicia, no solo con tu incertidumbre, también con la justicia. Es la carta de tu incertidumbre, pero también es la carta de qué es lo justo para ti. Tal vez tú estés viviendo ahora una circunstancia que te parece súper injusta vivir porque estás sintiendo dolor o porque tú estás al diseccionarte, al analizarte. Tal vez hay personas aquí que están haciendo un proceso terapéutico, un proceso psicológico, un proceso de despertar de conciencia, un proceso que sienten que va lento, un proceso que lleva años o un proceso que sienten que va a durar largo tiempo, que se hace difícil. Fíjate cómo está aquí en un trocito de hielo y le rodean las aguas. Este clima se siente frío, el clima del ermitaño en las otras cartas también, aquí se siente duro. Pero fijaos que hay un triunfo aquí. Es que no puedo acercar mucho la carta por si acaso, pero se trata aquí de deshacer una gran capa de nieve. Tienes aquí emociones enquistadas, seguramente desde que tú eras niño o desde que tú eras niña. Si la madre te dejase así, así como estabas ahora, no ibas a manifestar gran cosa, porque tenías demasiada mochila a tus espaldas. La madre te tiene que volver a reconstruir de nuevo. Es como si fuese un reciclaje total, una transformación total de tu persona. Y en ese proceso de transformación total es, de alguna forma, aquí aparece muy representada, pues pasar por la noche oscura del alma, sin ninguna duda. Y va a ser para algo bueno, va a ser para devolverte una alegría como nunca has sentido, ni siquiera en tu caso de niño o de niña. Tú nunca has sentido esto. Para eso la madre tiene que deshacer todo lo que está acumulado en tu inconsciente. Aquí tienes tú un iceberg. Aquí se van a desarrollar los poderes psíquicos de muchas personas, poderes relacionados con la evidencia. Se van a desarrollar poderes psíquicos de clarividencia y también del chakra corona. Muchísimo, y también del chakra corazón del niño. Y se va a deshacer el chakra sacro, porque es que me está hablando de todos los chakras. Esta opción es para la opción de los místicos, la opción de los santos, la opción de los psíquicos. Para la opción de los que sientan que la madre se los ha puesto muy jodido. Y para que sepan que se lo ha puesto muy jodido para algo que tiene que ver con una gran historia, con una gran misión, para algo que tiene que ver con un camino del maestro, de la maestría, del dominio del subconsciente. ¿Y para qué te hace todo eso? Pues para que tú sepas cómo es el color rojo en realidad, para que sepas cómo es el color verde en realidad, para que sepas qué es lo que se experimenta con la palabra paz. Tienes que experimentar alguna vez que se experimenta cuando leíamos sobre la palabra infierno, ¿no? O sobre la palabra tristeza. Qué mal, ¿no? Que la madre nos hace experimentar qué es la palabra dolor en toda su profundidad. Pero también te va a hacer tocar las mejores teclas del piano. No te creas que todo va a ser para peor. No. Te va a dar grandes dones con esto, vaya que sí. Te va a desarrollar la empatía muchísimo y muchos otros dones. Vamos a ver qué más cosas salen con esta opción. Que no he sacado el tarot astrológico. Otra carta que se ha caído. Fíjate qué carta me ha salido. Aquí tenemos este unicornio que vuela. Te vuelvo a señalar. Eres una carta en la que se manifiesta felicidad, en la que se manifiesta bendición, en la que se manifiesta que aunque pases por un duro proceso que sientas que es una transformación muy despacito, de repente va a llegar un momento en el que vas a volar. Estas personas que estáis aquí estáis viviendo en diferentes fases del tablero. Si vosotros sentís que la manifestación es ya tal y como yo he dicho al principio del vídeo, este vídeo está todo
sobre todo dirigido para las personas que sienten que la manifestación es ya vas a salir de la incertidumbre, que un largo tiempo has acumulado porque ya es tu momento de justicia, ya has llevado a cabo tu transformación, ya has vuelto a la energía de la inocencia, a la energía del niño. Puedes estar teniendo sueños relacionados con Pegasos, puedes tener obsesión con los unicornios, con todo tipo de seres alados. Puede ser que tú, desde luego, despliegas una energía completamente angelical. Aquí ya te he dicho que es la energía de una persona bendita, de un santo, una santa, un psíquico. Todos esos son sinónimos: brujo, santo, santa, Cristo, Buda, me da igual. Es aquí la opción de las personas que tienen capacidad de hacer viajes astrales también, que tienen el subconsciente totalmente despierto. Que tú notas que no lo tienes tan despierto, se va a despertar, porque esta es la manifestación que vas a hacer. Y estos son los obstáculos relacionados con la manifestación. Obstáculos que en este caso no son pequeños, son muy grandes, son jodidos de llevar. La cierva no te engaña, te dice la verdad, pero que se va a manifestar, se va a manifestar. Y que tú vas a conseguir, es que lo más grande, lo más precioso que puede vivir el ser humano, la alegría más grande, la bendición más grande de la madre. Totalmente, este 9 de oros, este es una bendición total cuando en la vida te sientes completamente satisfecho con lo que tienes, cuando estás experimentando una abundancia total, cuando te sientes en una energía totalmente de plenitud y estás mirando al cielo y te sientes pleno y de repente a veces no tienes nadie con quien compartir esa alegría tan inmensa, pero la sientes, y no hablo de que no tengas nadie con quien compartir porque tú estés abocado o abocada a eso, pero es que realmente es que has sabido, has podido apreciar que la felicidad más grande no depende en realidad de otras personas, ni lo que pase afuera, ni necesitas ver una película que te guste, ni necesitas hacer absolutamente nada. Simplemente eres y estás y te sabes sagrado, sagrada. Y eso es lo más grande. Y eso es lo que tú vas a experimentar. Por mucho que este proceso sea duro, tú vuelves a la energía del niño y mucho más, del niño, pero del niño sagrado, de los niños de los que hablaba Jesús, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí, El que no tiene la energía del niño no puede tener esa energía crística. Y esta opción es completamente para los psíquicos. ¿Ves? La energía del unicornio. ¿Ves cómo esta persona es capaz de hacer viajes astrales? Y esta es la energía del mago total. Tiene muchas opciones, todas las que él imagine, Tu manifestación, las manifestaciones que vas a poder hacer son totales. El obstáculo más grande es navegar por esta energía de Kundalini abierto, de superar un proceso en la vida largo y doloroso. Yo, sin ninguna duda, creo que tú estás o al final de tu proceso, muy al final de tu proceso, o acabas de salir de tu proceso ahora, o te estás encontrando con algún obstáculo que te ha estado recordando, que te ha llevado a analizar pues momentos duros de tu vida y sabes que algo muy heavy, muy heavy, muy heavy, muy wow, muy heavy se va a estar manifestando ahora después de tanto dolor vivido. Y eso tiene que ver con la manifestación de unos dones increíbles,
unos dones increíbles que tú vas a estar manifestando aquí con este unicornio. Y tienes una energía angélica total y no quiero emocionarme con esta opción, pero creo que esta es mi opción. Desde luego en mi vida yo he tenido que pasar por esta energía y te aseguro que después las manifestaciones son infinitas. El 7 es el número de el 13, va con el 13 este de la muerte, ¿no? Va y de la rueda de la fortuna va este 13 que es el del niño, ¿no? Y aquí un cambio total, un cambio de vida radical. Esto se trata de una transformación radical de tu persona y de el descubrimiento de dones, de 7 a 9 dones nuevos y luego el 11, ¿no? El 11, la alquimia del ermitaño y la alegría de vivir. Increíble energía aquí que tienes desplegada. Querido Metatrona, eres un ángel, estás bendecido, bendecida. Por muy duro que te lo haya puesto la madre y aunque tú no hayas sido capaz de ver durante largo tiempo, era para algo buenísimo y desde luego aquí, como dijo alguna amiga del canal, los últimos serán los primeros y esta es la opción de esa gente, de esas personitas mías, lirios del valle, que han sentido que tanto han sufrido y que les toca vivir lo que no vieron, los triunfos que no han visto a su alrededor a nadie vivir. Tú, mientras tú te has sentido fracasado o fracasada, entre comillas, y sentías que eras la persona que más gafe, la que peor suerte tenía, la que más despacio iba de todos tus amigos, tus amigas, la gente que conocías, y es la persona que de repente va a volar. Así que te mando un abrazo muy muy grande, la cierva siempre contigo. Un beso enorme, cuídate mucho hasta el siguiente vídeo, que será muy pronto. Y la cierva está aquí, cariño mío, contigo como siempre. Vamos con la siguiente opción, que es la pirámide. Mi pirámide del tiempo. Vamos a ponerte aquí. Quitamos las otras opciones y vamos a sacar 3 bichitos y vamos a ver cuál es la fórmula para eliminar todo obstáculo que pueda estar apareciendo en tu vida. Uno, tenemos aquí al 5 de copas. Bueno, aquí puede haber un sentimiento has sentido que la pirámide mía aquí ha sentido que ha perdido cosas por el camino. Ese puede ser un obstáculo a la hora de manifestar cosas nuevas, estar pensando en el pasado. Vamos a ver. Otra cosa, un 4 de pentáculos y sale aquí una matriushka. Otra vez, lo mismo. Mira, una muñequita matriushka. ¿Qué es una muñequita matriushka? Pues una muñequita de esas rusas que tiene otras muñequitas dentro. Ahora yo te voy a explicar. Pandora. Claro que sí. Y tienes aquí el diablo. Bueno. ¿Cuáles son los obstáculos aquí? Pues la verdad es que no son tan difíciles de manejar, No son tan difíciles de manejar como pudiese parecer. ¿Por qué? Porque tenemos aquí al diablo en tercera posición. Entonces, es una energía que ya se está yendo,
que ya se está yendo. Aunque el diablo no tiene por qué ser una carta ni tan mala ni tan obstaculizante para nada. Ahora te voy a explicar. Mira, tú sientes, esto es lo que te obstaculiza y lo que vamos a hacer frente, el trabajo de sombras que vamos a hacer ahora para que tú con esta fórmula mágica logres manifestar todo lo que te estás proponiendo. Tú eres mi muñequita matriushka o mi muñequito matriushko. Entonces tú has ido creciendo, has ido avanzando en la vida, ha ido pasando tiempo y te has ido construyendo un ego, ¿verdad? Un carácter. El carácter que tú manifiestas ahora. Pues soy Eva, tengo tantos años como que voy a cumplir 46 y vivo en no sé dónde y no sé qué, ¿no? Entonces soy así, soy asá y hay algunas de esas partes que tú debes estar soltando. Hay partes en relación con esquemas que esa matriushka ha ido construyendo y que ese diablo, que no es malo, en realidad es bueno, te está haciendo observar esas partes y algunas partes de ti y de cosas en relación con acontecimientos que has vivido no te gustan nada, ¿eh? Tú te puedes haber arrepentido de haber dejado tiempo consumir en cosas a las que ahora no les das importancia, pero es que no tiene sentido, querida pirámide mía, estar planteándote sobre esa serie de eventos. ¿Y por qué? Porque todos esos eventos han servido para construir tal y como tú eres ahora. Y siento que eres una energía poderosa. Siento una energía de poder muy grande. Cuando aparece el diablo es una carta de enorme poder, ¿eh? Lo que se trata es de que nosotros nos convirtamos en ese diablo y nosotros sepamos manejar diablo entre comillas, ¿eh? Aquí, este es un canal de luz, pero es un canal de luz que sabe manejar su oscuridad. No es un canal de luz de esos de qué sé yo, de tonterías. Es un canal que se trabaja en nuestra oscuridad, que es la única manera de conquistar la magia. La única manera. No es la manera más sencilla, es la única manera. No hay manera más sencilla. ¿No hay manera más sencilla? No hay. Entonces, esta persona que apareces tú tiene un gran poder, ¿eh? Tiene un gran poder. No te lleves al autoengaño, no te lleves a pensar que debes estar deprimido por haber participado en relaciones que no te convenían. No debes estar deprimido o deprimida por abrir la caja de Pandora, tal y como me aparece aquí, ¿eh? Esta matriushka guarda gran poder en su interior, pero también guarda gran oscuridad en su interior. Y no me entiendas mal, matriushka, que por eso eres poderosa. Tú tienes que ver de frente las cosas con un espíritu un poco cabrón, pero fuerte. Es decir, por ejemplo, la cierva hace muchos años puso una consulta, ¿no? Puso una consulta porque ella hizo una especialidad de medicina. Abrió una consulta y ella, esta cierva, pues era una persona que se le daba bien la materia que estaba tratándose, pero no se le daba bien el aspecto del negocio y la administración. No se le daba bien. Y como no se le daba bien, a ella le salió mal este asunto. Entonces, por muchas capas que yo pudiese ponerme encima a eso, es verdad que eso fue lo que se manifestó
Entonces lo mejor que se puede hacer es mirar a esa parte oscura de frente y decir, bueno, pues no pasa nada. Yo estuve con una persona y estuve haciendo el payaso. No pasa nada, no pasa nada. De esa forma es como me desobsesiono. No me voy a desobsesionar poniendo una matriusca encima de otra matriusca, encima de otra matriusca, para que hacer como que no ha pasado nada y como que hubo así un deus ex machina, como que me convenzo a mí misma de que las cosas no estaban por darse, que las cosas no estaban por manifestarse y que yo no tuve nada que ver y que yo no fui responsable y que fui una víctima. Sí, claro que somos víctimas de las circunstancias, nosotros funcionamos en la vida y no tenemos otro papel que el de improvisar. Nosotros no sabemos con 20, ni con 30, ni con 40. En la vida siempre nos tenemos que enfrentar a circunstancias completamente nuevas y tenemos que ir navegando por esa oscuridad, ¿verdad? La oscuridad aparente, por lo menos. Entonces, siento que tú, con tu poder, siento aquí como una energía que no ha manifestado plenamente su poder porque no ha estado dispuesta o dispuesto a navegar a través de esas emociones que tienes. Y entonces has tomado para ti misma y para los demás una actitud más conformada y como menos conflictiva. No has querido desatar la caja de Pandora, la tuya, para ti mismo, para ti misma, para tus familiares, para que no vean una parte en ti, no sé, de que, por ejemplo, estás hasta las narices de hacer tú las cosas en casa y que nadie te ayude. ¿No te parece justo? No te parece bien. Pero como no quieres armar un pitote, pues coges y te callas y sigues haciéndolo. Pero eso solo seguirá aumentando un malestar en ti y formando una nueva capa de matriusca que será la de sonreír de cara al exterior y seguir haciendo lo mismo que venía haciendo antes. Y cada vez pensando, bueno, ya se pasó la oportunidad de manifestar sobre este asunto. La manifestación más grande que tú hagas va a venir cuando tú liberes esa parte salvaje. Y por mucho que no quieras, va a ser cuando tú liberes a este aspecto diabólico que tú tienes, a este aspecto que te muestres aguerrida o aguerrido y que seas capaz de enfrentarte al conflicto en su raíz, por oscuro que sea, y decir, como en Matrix, ¿no? Me voy a tomar la píldora de la verdad, lo quiero ver todo. Voy a flipar con lo que vea, voy a flipar con lo que vea de mí, con lo que vea de los demás, con lo que vea de la situación. Voy a enfrentarme a mi propia torpeza, a mi propia valentía, a mi propio sentimiento de invalidez. Pero no voy a ser inválida, voy a ser fuerte, porque enfrentándote a tu cobardía es como te haces fuerte. Tú imagínate que yo soy un soldado y mañana tengo que ir a una guerra. Me levanto a las 6 de la mañana y me voy a enfrentar a un infierno. ¿Tú te crees que yo no voy a tener miedo? Yo me voy a estar cagando. Pero yo solo sé que a las 6 de la mañana me voy a despertar y voy a ir. Me voy a ir cagándome, pero voy a ir. Voy a ir allí y me voy a enfrentar con eso. Lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. Y me voy a enfrentar con eso. Ese es el gran obstáculo para tu manifestación. El gran obstáculo para tu manifestación no es que tú te enfrentes a un infierno. No es nada. A ti no te va a pasar nada en el exterior. Tú te tienes que enfrentar a ideas que no te dices a ti misma, a ti mismo. Tú te tienes que enfrentar a la idea de ser valiente
y de que ser valiente también es pasar un poco de miedo. Tú te tienes que enfrentar a la idea de que el diablo eres tú. El diablo eres tú, no es una cosa que está afuera. No es un profesor que te ha suspendido, eres tú que suspendiste. No es algo que te salió mal, eres tú que te metiste. No es no sé quién que te jodió, pero tú te jodió un día, pero tú te dejaste que te jodiera 20 años. Esa es la energía que vengo viendo aquí, que impide que tú tengas un poder, pero, o sea, que seas la maga, el mago absoluto. Tú, aquí, con la carta del diablo, puedes manifestar todo lo que te venga en gana. Pero fíjate lo que hace el diablo, ¿eh? Se ríe de sí mismo, de ti misma, te tienes que reír, y de toda situación. Le tienes que quitar el drama a la vida, divertirte, reírte con las cosas malas que te han pasado. Sí, que te haga gracia, ¿eh? Tú no has oído nunca contar a las personas, la cierva te puede contar 1000 cosas que le pasan en tono de broma. Yo he estado estos días riéndome porque estaba asmática y me estaba viniendo 1 kilo de polvo por la ventana. Y me estaba ahogando y yo me reía. Ríete de tu propio drama. Ríete. Tú te puedes enfrentar perfectamente con la caja de Pandora, con todos los momentos difíciles que has estado teniendo, porque eres una energía poderosísima, salvaje. Tienes aquí toda la energía de todos los elementos en activo. Y eres un alma además vieja, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y eres aquí una persona de grandísima sabiduría. Vas a estar tejiendo todo lo que tú quieras y te dejas de lloriqueos. Déjate de lamentos por cosas que perdiste en el pasado, por sentir que has derrochado el tiempo, o que eres demasiado mayor, o que eres demasiado joven, o que eres demasiado guapa, o que eres que estás demasiado buena. Es esta energía la que veo. Te vas a estar dejando por cosas aquí, por cosas que son buenas para ti, que te ayudan en tu manifestación, y tú te quejas por lo mejor, por lo mal que lo has pasado. Pero si es que eso es lo que te hace poderoso o poderosa aquí. ¡Ja! La energía del filósofo, la alquimia de la rueda de la fortuna, pues te fastidias aquí, que vas a estar manifestando igual. La energía del filósofo, si te lo estoy diciendo, aquí tienes que adoptar la energía del filósofo para hacer tu gran manifestación. Es una manifestación que te cambia la vida. Tú puedes estar relacionado con la opción de Metatron. Puedes. Si no te ha llamado la atención antes, no la cojas. Pero fíjate que la rueda de la fortuna, fíjate, te ha salido el diablo aquí, y adivina quién te sale aquí. Cristo. Te sale aquí Cristo. Purificas toda esa energía jodida, te aparece aquí la paloma, el Espíritu Santo, te limpias completamente y apareces aquí como una persona absolutamente nueva. Para eso tienes que pasar por un análisis, por una introspección. Es la energía que no es que fastidie la manifestación que vas a hacer ahora, es que fastidia cualquier tipo de manifestación. Y aún así, como tienes energías tan potentes aquí, crísticas, diabólicas, de todo, aquí es que te ayuda todo el mundo. Te ayudan desde los infiernos, te ayudan desde los cielos, igual que al rey Salomón. Para Salomón trabajaban los diablos para él. Y es que los diablos trabajan para nosotros. Las artes marciales, que a mí me encantan y que yo he practicado más o menos desde pequeña de alguna forma, sirven para eso, para ir deshaciendo los fantasmas que tenemos en nuestra personalidad. Ese es el auténtico combate, ir combatiendo esos demonios y ver que no significan nada, les cortamos en pedazos, son fantasmas, son ilusiones de nuestra mente. Ese es el mal, es la ignorancia, es los fantasmas que creamos.
los miedos que vamos teniendo, pero tenemos que saber que eso es así. Tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Y esto es pasar por un proceso largo. Como sois personas que vais a manifestar pronto, os viene aquí un cambio de vida muy grande. Aunque es una cosa que no se ha producido aquí de la noche a la mañana para nada, ¿eh? Esto no ha sido por arte de vivir loca, que ha habido mucha lágrima derramada, tanto como para llenar aquí, pues, a Venecia, ¿eh? Podemos ir en una ciudad con barca, con tus lágrimas, pero te llega aquí el Espíritu Santo y te llega el discernimiento y sabes atravesar todo mal. Sabes deshacerte de todas las capas de tu ego. Bueno, esto es una energía de sabiduría total. Esta opción es admirable y está conectada a la otra opción y está muy ligada a la energía que yo tengo. Mira, Tauro. Tauro es un signo que no quiere paranoias. No quiere paranoias. Quiere las cosas, verlas, tocarlas, sentirlas. Eso está bien aspectado y mal aspectado aquí. Por una parte está bien aspectado porque tú te puedes estar deshaciendo de cosas que han ocurrido en tu pasado que no revisten de ningún interés. Y por otra parte, Tauro puede estar aspectando mal y no permitir esta rueda de la fortuna, que es una manifestación total en tu vida, porque tienes ya una matriusca hecha. Y a ti te gusta ver de ti lo que estás viendo de ti. Porque Tauro es también una energía que de repente se pone fija en un sitio y no hay quien me la mueva de ese sitio. Y para que Tauro se mueva de ese sitio, pues tiene que romper total. Fíjate cómo salen, pero tú lo vas a hacer. Fíjate cómo salen unas energías volando aquí con una explosión hace ¡pum! Y así hace tu vida, porque tienes la rueda de la fortuna al lado. Entonces fíjate qué cambio del diablo a Cristo aquí, ¿eh? Tienes un cambio de sentir que aquí hay personas que han sentido que su vida es una maldición, tanto como eso. Y entras en una energía de sentir que que tu vida es una bendición, algo que nunca hubiese soñado, ¿no? Porque con quitarte la maldición ya valía. Pero aquí lo que se te promete es mucho más. Pero claro, imaginaos el obstáculo. Este obstáculo no es peccata minuta. Vamos a seguir viendo otras energías. Bueno, más que otras energías, vamos a coger consejos de la madre. Y siento que ha querido sacar esta carta, que es la carta de la emperatriz. ¿Tengo que decir algo más sobre esta carta? Pues es la carta de la manifestación, ¿verdad? Está a punto de que se vea, pero no se ve, ¿eh? Dale 9 meses a la emperatriz para que ella... Dale 9 meses a la emperatriz para que ella no reconozca la vida que está viviendo ahora. Te lo voy a volver a repetir porque a lo mejor... no porque estés sordo, ni porque no asimiles las cosas a la primera, sino porque siento que es una información muy trascendente. Si tú coges esta energía de Marte, que es de accionar, y te atreves a salir de la circunstancia que te tiene anclado o anclada ahora a tu pasado, tú en un periodo de 9 a 10 meses no reconoces la vida que has estado llevando. Es que no la reconoces. No tiene nada que ver tus horarios, ni tu forma de sentir, ni absolutamente nada de lo que estés llevando a cabo. Ni tu forma de pensar, ni tu ideología tal vez. Es una transformación total esta.
la estrella y la luna. Fíjate cómo se produce, cómo se produce este despertar, Para este despertar estamos en la oscuridad total. Aquí hay gente que siente que ha tenido que lidiar, qué sé yo, pues energías hasta del bajo astral, si sois psíquicos o depresiones Y fíjate cómo le vienen estos dones, le aterrizan a esta persona como códigos aquí de la nada, del subconsciente. Fíjate cómo yo coloco la carta. Es que estos son unas cartas increíbles. A ti, mira la sinergia entre esta opción. Tú ves a Cristo aquí, tú ves la carta del diablo, ¿no? Que pone aquí, de débil, aquí. Espera, te la dejo ver mejor. ¿Tú lo ves bien? De débil. Aquí aparece Cristo con un Espíritu Santo. ¿Ves? En la cabeza. ¿Y aquí qué aparece? Aparece un osito, ese es el Cristo, y aparece el Espíritu Santo en forma de unas estrellitas. Ya está. Es la misma carta, solo que ha cambiado, da igual, ha cambiado el dibujito. En vez de Cristo es un osito. Pero nos da igual, la energía es exactamente la misma. ¿Eso qué es? ¿Por qué el diablo? ¿Y qué es lo que significa la carta del diablo? ¿Significa lo que tradicionalmente se piensa? ¿Algo relacionado con la iglesia? ¿Algo diabólico? No. Significa el acceso a tu subconsciente. Me lo subraya la parte de la luna. Me lo subraya la matriusca. Tienes que ir deshaciendo capas de ti, yendo a la parte más esencial de ti. Pero hay una carta aquí que se siente como dura, como que te quedas desnudo cuando ves eso. Hay una sensación como de estar desgarrado, como de que te arranca lo necesario. Es como si tú estuvieses acostumbrado a vivir de repente con una serie de aire, de sustancias en el aire, y entonces te cambia la composición del aire y sientes que te ahogas. Pero es para algo bueno, Lo que pasa que es una opción potente esta. No tengas duda de que los obstáculos potentes llevan a manifestaciones más potentes, mucho más potentes. A ti tal vez te hubiera encantado que yo te hubiese dicho, bueno, pues el obstáculo es así como pequeñito. Claro, pero cuando el obstáculo es pequeñito, ¿verdad? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Imagínate que yo, pues ahora quiero ser astronauta. Pues para ser astronauta tengo que ponerme a estudiar una ingeniería, tengo que ponerme a sacar las mejores notas en eso, tengo que pedir acceso a exámenes, a pasar unas entrevistas en la NASA, a que me cojan allí, a hacer una serie de pruebas físicas, a que me las aprueben, a participar en un equipo de investigación en el que yo manifieste que aporto cosas allí, y eso es un proceso de años, no es un proceso de un día para otro. La manifestación que te llega está relacionada con un cambio de vida total. Es una manifestación muy punky, es muy heavy, pero claro, por eso sale el obstáculo tan fuerte. Ahora, si yo lo que quería manifestar era hacer un brownie, pues solo tengo que meterme en la web y poner cómo se hace un brownie, y entonces cojo la receta y voy siguiendo los pasos y te lo manifiesto. Pero esto no es un brownie. Tú lo que quieres manifestar es un cambio de vida radical. Y entonces esto es lo que se te da. Y el trabajo que está por hacer, como los cambios se van a manifestar tan pronto, pues te aplaudo por estas energías salvajes que
estás dejando soltar, que tú has atravesado oscuridades de ti mismo, has sabido descargar grandes códigos. Siento que aquí hay gente que sabe muchos secretos sobre el ser humano. Siento que aquí hay gente que sabe gobernar sus emociones, sus pensamientos, que sabe manifestar en la tierra lo que quiere. Tiene todos los elementos para manifestar ya. Le hace falta poquísimo, solo le hace falta ascender ya. Esta es una carta de gran poder. Jesús y el diablo, que son lo mismo. Son lo mismo. Es cuando de repente tiene el dominio, el pleno dominio sobre sí mismo y hace el hermano Jesús, esa energía de amor en luz, le coge al miedo, le coge al hermano Lucifer, que tiene la energía un poco más caída en tierra, le coge y le eleva, ¿no? Y eso es lo que vas a hacer, o sea, de la luna, ¿no?, a este espíritu de filósofo, de discernimiento, de no ver nada, a verlo todo, a la pura sabiduría. Bueno, pirámide, no me ha podido encantar más tu opción. Ha sido una opción totalmente sabia, así como tú eres. Eres la pirámide del tiempo. Has trabajado mucho sobre tu alma y por eso la cierva te admira y se siente tan hermanada con esta opción. Te mando un abrazo enorme, allá donde estés, un besazo. Y ahora vamos a pasar a la opción de mi querido icosaedro. Mi querido icosaedro, que aquí te tengo. Hola icosaedro, qué bien me lo paso contigo, ya lo sabes tú. Ahora vamos a ver cuál es la fórmula secreta para que a ti no se te resista tu manifestación de ninguna manera. Y nos han salido 3 cartas y es lo que le pedí a la madre y la madre me lo da. Entonces, ¿lo que le pides a la madre y la madre te lo da? Claro que sí. Venga. Estamos el rey de pentáculos. Increíble. Tenemos al rey de bastos. Y tenemos, no me lo creo, 2 reyes y el as de copas. Querido icosaedro, te doy mi enhorabuena porque no hay ningún obstáculo que vencer aquí. No hay ningún obstáculo que vencer. Tú tienes una oportunidad que te va a hacer tan feliz, y tienes la energía del rey de bastos aquí y del rey de oros aquí. Te has enfrentado contra Goliat y decir esto es mucho. Durante un tiempo muy largo tú te has sentido una energía pequeña. No era lo que te merecías, pero sí era lo que te sentías. Y bueno, yo entiendo por qué ha sido. Realmente nos vemos inmersos aquí en el mundo y a veces se hace cuesta arriba. Has tenido que pasar por muchas etapas en tu vida, muchas que te han convertido en lo que eres ahora. Fíjate que sale la energía de Hércules aquí. Hércules. Qué fuerte es, Qué fuerte es. Ha tenido que observar las cosas buenas y las cosas malas en su vida. Esta es una opción muy bonita. Y el as de copas. Se ha revelado aquí todo el amor que le puedes dar a la madre. Es una energía majestuosa, ya manifestada. Ya está manifestada. Solo tienes que mantenerla. ¿Sabes? El único obstáculo aquí es ninguno. Porque tú, al principio, pues, tenías que caminar. Después te pones a volar.
y después ya te conviertes en lo sagrado mismo, en el uno. Por eso me sale la flor de loto. Cuando me sale la flor de loto, yo ya lo que veo es a la madre misma, ¿eh? Cuando una persona está alineada con la propia madre. Entonces, ¿cuál es el obstáculo que tienes aquí? Si ya has conseguido alinearte totalmente con tu yo superior. El obstáculo aquí, que tú vuelvas a conectar a veces con alguna pequeña idea del pasado sobre, no sé, lo mucho que te costó, lo duro que parecía el mundo, lo fuerte que te tuviste que hacer, pero esto es un impedimento. No, realmente ya tienes pleno dominio sobre la manifestación. Tienes dos reyes y los reyes son ya energías manifestadas. Tienes el rey de pentáculos, tienes el rey de bastos y tienes el as de copas que es en forma de la madre. Entonces, querido y cosaedro, cariño mío, es que me has anulado la pregunta y a veces la madre me hace eso. Me dice, yo le hago una pregunta y me responde, cierva estúpida, no hagas esa pregunta, no formules esa pregunta porque esa no es la pregunta adecuada. Tú estás preguntando sobre los obstáculos que podría encontrarse con esta persona en su manifestación, pero esta persona no tiene ningún obstáculo para manifestar. Y entonces la sierva aquí le dice, perdón madre, perdón icosaedro, perdón, no tienes absolutamente ningún obstáculo en tu manifestación. Vamos de todas formas a continuar la tirada para que la madre me ofrezca algún secreto. Y como veo que esta carta quiere salir, la saco. La alquimia del 8 de espadas. Bueno, el 8 de espadas es una carta que se siente, fíjate que es una carta que se siente inmóvil, ¿no? Pero tú ya has alquimizado esto, entonces era como que tú lo tenías todo, ¿no? Tenías ya la manifestación de tu yo superior, pero hubo un momento, sale aquí un 8 de la abundancia y sale un signo de Mercurio, que es algo que se manifiesta con muchísima rapidez. Entonces tú tienes que saber que lo que estás manifestando ahora o lo estás manifestando ya o se va a terminar de manifestar con muchísima rapidez. Entonces, la alquimia del 8 de espadas es tal vez tú durante unos días, dentro de que tú dominas completamente el arte de la manifestación, y aquí le está hablando la cierva a un maestro y a una maestra total, te venero, maestro, maestra. Tú hay veces, hay ciclos por los que puedas pasar que tú tengas que hacer uso de esta energía del 8 de espadas. ¿Y cuál es esta energía del 8 de espadas? Ay, de repente me siento bloqueada porque, no sé, estos días como que me siento más cansada. Pero es que esta energía sabe completamente salir de estos momentos y se dan con extrema rapidez. Es como que tú sabes navegar exactamente, ya tienes control sobre tu mente, sabes cómo funciona tu mente, sabes que a veces la mente se atasca, sabes que es un proceso normal, sabes que es como cuando en meditación te dicen, ponte a meditar, ¿no? Y te dicen, deja tu mente en blanco. Bueno, ¿se puede conseguir? Sí, se puede conseguir. Sobre todo por las personas que son tontas como la cierva. Pero si tú eres inteligente, es normal que de repente atravieses pensamientos en tu mente. Y es normal que teniendo a dos reyes como tú tienes y a la madre como tú tienes, sea una energía tan creativa que no es que tú pases por bloqueos como de que no te sientes inspirado
o nada de eso, sino porque tienes tanta fuerza y tanto poder que tú puedes caer en una sobreinformación. Y te digo en qué sentido. Aquí, en una energía de reinado total, de alineación total con la madre, pues ya se podría pensar, bueno, pues entonces tengo un dominio total, ¿verdad? Entonces no hay nada que derribar a lo que hacer frente. Pues no, en principio no, como te he dicho, no. No tienes nada a lo que hacer frente. Pero sí tú sabes y tienes que ser consciente de que tú tienes un poder mental y unas descargas por encima de lo normal. Entonces, no dejamos de ser seres humanos. Por ejemplo, la cierva no es, como sabéis, es un ser humano normal, es un ser mortal normal como todas las demás personas. No vale ni más ni menos, es una persona normal. Y entonces esta persona que soy yo, pues a veces se producen tantas descargas psíquicas en mi cabeza que tengo que parar. ¿Tengo que parar porque no vea? No. ¿Tengo que parar porque me puedo encontrar cansada? Sí, me puedo encontrar cansada. No es que no vea, os voy a enseñar la carta por si algunos no... sí, porque la verdad es que hay veces que el tarot más representativo ayuda a explicar las opciones que salen. Aunque si yo fuese tan buena oradora, no necesitaría explicar con fotos, con imágenes, las energías que salen aquí. Pero en el 8 de... Me voy a dejar llevar por mi intuición, está más por aquí. Pero en el 8 de espadas, que está aquí, mira, puedes ver que en este 8 de espadas, esta señorita no ve. A ti no te pasa eso, sino que esta es una energía de pensamientos, las espadas, ¿no? ¿Por qué queda maniatada y por qué queda...? Porque esta persona necesita... A ver, es que esto es un poco complejo. Voy a coger esta carta y la voy a explicar. A ver. La explicación del tarot más pelotuda del tarot de esta carta es que no puedes actuar, no puedes hacer nada, te sientes... Es una circunstancia psicológica que te tiene parado o parada, ¿verdad? No ves cuál es la salida psicológica. Seguramente estás muy preocupada o preocupado, estás agobiada y todo eso. Pero hay una forma de ver la carta. Me gustaría hacer un curso de tarot. Lo voy a hacer. Aunque tengo ahora unas alumnas, pero sí, yo voy a hacer un curso a distancia de tarot para vosotros, para contaros secretillos y para formaros para que estéis preparados para ser profesionales. Y súper profesionales. Entonces, esta carta también nos revela que esta persona está haciendo descargas fuertes relacionadas con lo psíquico, ¿vale? Que es tu opción. Entonces, esta persona, la madre, no la deja que se mueva y la mete en una circunstancia de aparente dolor. ¿Por qué hace esto? Porque si no, nadie sería psíquico, si no, nadie sería psíquica. Si no, no serías mago, ni maga, ni podrías manifestar. ¿Y por qué? Si yo soy rey de bastos, da igual que seas chica o chico, si yo soy rey de oros, ¿por qué me mete en una energía de hacerme esto si me acabas de decir que estoy alineada con la madre y que yo lo puedo manifestar todo? Porque va así. Para los psíquicos, la ley del ritmo obedece exactamente así y nadie se puede librar de eso. Para que un psíquico se haga psíquico, no hay otra forma de serlo, tiene que pasar por esa circunstancia.
Si es un gran psíquico o una gran psíquica, ha pasado una circunstancia de estas durante años. ¿En forma de qué? En forma de enfermedades que llevaron a esa persona a un grado de inmovilización total, y esa está ligado con la tortura de los santos. Es una fase de tortura en la que la madre te separa del mundo exterior, con dolor, y te pone una venda en los ojos y te inmoviliza para que tú aprendas a ir hacia el mundo interior, porque si no, la sensualidad de los sentidos, el olor de las rosas de la calle, el guiño de un hombre, el nacimiento de la primavera, la llegada del invierno con sus nieves, lo que te dé la gana, pero te despistarías comiendo gofres, te despistarías teniendo un romance, te despistarías pasando por cualquier circunstancia de la vida normal. No te haría un mago, una maga. Para hacerte un mago y una maga te tiene que llevar a la madre a una circunstancia en la que te deja sin poder actuar en el mundo real. Entonces, si vosotros veis que en algún momento, que a veces yo tengo vídeos sacados con anterioridad para que no pase eso y no dejaros a cero. Pero hace poco, por ejemplo, me pasó que tuve problemas y entonces eso no se pudo llevar a cabo. Pero la cierva no está activa todo el rato como si fuese un ordenador, porque un psíquico no es un ordenador y no se puede comportar como las personas que van a trabajar de 8 a 8 o de 8 a 3 o de 8, como queráis. No se puede comportar como una persona normal, porque la madre nos lleva a hacernos descargas, y para hacer esas descargas a veces nos pone hasta enfermos. Sí. Y a veces con enfermedades graves, pero con enfermedades leves también. Si la cierva, por ejemplo, no para y está todo el rato haciendo servicios y no guarda algo de energía para sí misma para que se produzcan esas descargas, pues entonces la madre me trae un catarrito o una historia, entonces hace que yo vuelva a la cama o que yo me vuelva a colocar en una instancia meditativa, porque a mí no me ha dado la gana durante ese tiempo, y entonces quiere que vuelva yo para adentro para poder conectarse mejor conmigo. Si no se produce esta circunstancia, esta persona no vuelve al interior, y aquí dentro es donde está la madre. Es así. No sé si os está gustando o no os está gustando. Igual estáis diciendo, pues no me gusta nada. Bueno, pues lo siento mucho. Es así. El compromiso, porque os he dicho, igual te gusta o igual no te gusta, pero es así. En la salud y en la enfermedad, la madre te compromete. Te ha hecho ya es como a las monjas que decían antiguamente, nos hemos casado con Cristo. Bueno, pues esto es lo mismo. Esto aquí te casas con la madre y es entrar en un compromiso. Ella y tú, ya, ella te hace reina, tú te haces rey a ti mismo, y te lo da todo, te lo da la totalidad, y aparece un anillo justo debajo de lo que te he dicho que es la totalidad, un compromiso total con lo sagrado. ¿El obstáculo que tú tienes para la manifestación? Ninguno. La madre quiere que te hable sobre esta alquimia del 8 de espadas, para que tú sepas cuando estés jodida o jodido y dices, pero ¿por qué si yo soy un gran mago o una gran maga
Y los maestros espirituales dicen como que cuando te haces un gran maestro, estás todo el rato sonriendo y nunca te pasa absolutamente nada malo. Eso no es cierto. Esas personas, para ir de maestros o maestras, se están sentando en un trono y están haciendo como que han dejado de ser seres humanos y se han robotizado. Es mentira, es un fake. No os lo creáis. No os creáis a ningún maestro que va como caminando por encima de las aguas y no vuelve a tierra en ningún momento. Esa es una manera de que Dios te haga saber que las personas que están metidas en espiritualidad a veces agarran un tono como de yo porque estoy muy conectado, muy conectada y no sé qué. No, todo un falserío total. Y además muchas de esas personas están cayendo en una estafa. Un 6 de copas, perdóname, sí, son copas, un 6 de copas. Aquí la madre te da lo justo que tú te mereces, que es todo, y por eso te ha hecho dos veces rey, reina, aquí sale la carta del rey, es decir, de una reina manifestada en la tierra, de un rey. Te lo da todo lo que tú quieras, dale, comprométete con tu manifestación y se te da, sin más. No temas porque se produzcan paradas en tu manifestación durante unos días. Si nadie te lo ha dicho, esta es la energía del mago y del psíquico. Es así. Rey de oros, otra vez. ¿Qué te parece? ¿Tú quieres que te diga algo más? Pues no te voy a decir nada más. Nada más porque ya te lo he dicho. Y sale una carta más que se ha movido sola. Y tienes aquí a los enamorados, que coincide totalmente con la carta del anillo. Los enamorados. La madre está enamorada de ti y tú estás enamorado de la madre. Da igual cómo le llames, que le llamas, no le llames madre, que le llamas Dios, que le llamas padre, le llamas universo, le llamas como te dé la gana. Estás enamorado de la madre y del padre. Y sabes que estas paradas en la acción no son más que un despliegue de una manifestación más heavy todavía. A mí, cada vez que la madre me para, digo, hostia, o sea, ¿qué me vienes a contar, madre, ahora? O sea, me vas a dar un titular, me vas a dar un escándalo, o sea, me vas a ofrecer un titular muy gordo. Porque normalmente no me lo hace. Voy a poner este rey de pentáculos con este rey de pentáculos, que no sé si se te ha olvidado, pero es una energía que se ha replicado, Son 3 reyes en una tirada, 2 de oros. El rey de oros es el más... Bueno, no es que sea el más manifestador, pero al final es el que pasa a coger una energía psíquica y bajarla a la tierra. Entonces, aquí con la carta de los enamorados, pues te sale ese matrimonio, lo que yo te decía de las monjitas, estoy casada con Cristo, con la madre, con el universo. Es esa energía, estar en matrimonio con lo sagrado. Fíjate que en otras cartas del tarot aparece aquí como una tercera energía y tiene que elegir entre nada. Tú no tienes nada que elegir. Está el Cupido arriba, que es el Eros, la fuerza del amor, es el llamado, y tú ya respondes el llamado y te casas y punto. No tienes ninguna elección que hacer. No tienes elección aquí. No tienes elección. No tienes elección. Tu elección es, tu destino es triunfar. Aquí no tienes ninguna capacidad de elección. Además, que si tú te omites por un momento de triunfar, la madre te va a ir claveteando aquí, jodiendo para que tú manifiestes, porque te va a estar metiendo una tralla psicológica para decirte, por ejemplo, si te llama Silvia, venga, no me fastidies, levántate ya, acciona, y te va como a obsesionar hasta que hagas eso. Bueno, y Cosaedro,
súper heavy esta opción, me ha encantado, me ha entusiasmado. Te mando un beso tremendo, enorme, enorme, enorme. Esta opción es increíblemente mágica, es de un maestro total. Te doy las gracias porque estés viéndome ahora. Te quiero muchísimo, estoy orgullosa de ti. Esto no se consigue solo, eso se hace después de un gran trabajo y te doy mi enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo. Te mando un abrazo enorme.